Los chicos que jugaron fútbol con un cráneo. Había una vez un grupo de amigos apasionados por el fútbol que vivían en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y misteriosos. Un día, mientras exploraban los alrededores, encontraron un cráneo humano abandonado en medio del bosque. En lugar de asustarse, se llenaron de curiosidad y decidieron usarlo como balón para jugar un partido de fútbol. Inconscientes del peligro que estaban desatando, los chicos comenzaron a patear el cráneo entre ellos, riendo y disfrutando de su macabra ocurrencia. Cada vez que golpeaban el cráneo con sus pies, parecía emitir un extraño sonido resonante, como si estuviera tratando de comunicarse con ellos. A medida que el partido avanzaba, los chicos comenzaron a notar que algo extraño estaba sucediendo. El cielo se oscureció repentinamente, como si la oscuridad misma estuviera descendiendo sobre ellos. Los árboles que rodeaban el campo de juego comenzaron a moverse, sus ramas retorcidas crujían y se estiraban hacia los chicos como si tuvieran vida propia. El viento se volvió frío y aullante, susurros inquietantes llenaron el aire. Los chicos, ahora asustados, intentaron detener el juego, pero el cráneo parecía tener un control maligno sobre ellos. Los impulsaba a seguir jugando, a pesar de su creciente terror. A medida que el partido continuaba, los chicos comenzaron a sentir una presencia siniestra que los rodeaba. Sombras oscuras y retorcidas emergieron de entre los árboles, acercándose cada vez más a ellos. Los ojos vacíos del cráneo parecían brillar con una luz diabólica, mientras los chicos se daban cuenta de que habían desatado una fuerza maligna que no podían controlar. Cuando el juego llegó a su fin, los chicos se encontraron rodeados por las sombras y el cráneo se elevó en el aire, suspendido por una fuerza invisible. Un escalofrío recorrió sus cuerpos mientras el cráneo comenzaba a hablar con una voz huesca y amenazante. «Jugasteis con la muerte y ahora pagaréis el precio», susurró el cráneo. Las sombras se abalanzaron sobre los chicos, envolviéndolos en una oscuridad insondable. Cada uno de ellos fue arrastrado hacia el abismo, condenados a una eternidad de sufrimiento y remordimiento por su imprudencia. Desde aquel día, los chicos desaparecieron sin dejar rastro, convirtiéndose en una leyenda macabra en el pueblo. Se dice que si alguien se aventura a jugar con un cráneo en medio del bosque, sufrirá el mismo destino trágico y aterrador. La historia de «Los chicos que jugaron fútbol con un cráneo» sirve como una advertencia escalofriante sobre las consecuencias de jugar con fuerzas oscuras y desconocidas. Nos recuerda que algunas cosas están mejor dejadas en el olvido, y que el precio de la curiosidad temeraria puede ser la perdición misma.